Hola a todos, soy Jennifer Rodríguez Méndez y hoy en el programa de Yes y a los niños vamos a platicar del curso de políticas y programas de atención integral a la primera infancia. Empecemos por 9 preguntas que te necesitas hacer para saber y conocer sobre la Convención de los Derechos del Niño. Pregunta número 1. ¿Qué es la Convención de los Derechos del Niño? La Convención de los Derechos del Niño es un pacto internacional que las Naciones Unidas fue aprobada el 20 de noviembre de 1989, todo porque los niños y niñas necesitan cuidados especiales de protección y sin ninguna discriminación. De esa manera se protegen de tantos peligros como los que los vendan, los prostituyan, que los involucren en grupos armados, etc. Pregunta número 2. ¿Cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño? El propósito, parafraseando a Roger, es crear oportunidades para las personas, en nuestro caso los niños y adolescentes, para alcanzar el desarrollo de todo su potencial como individuos. Por esto, desde que nacen los infantes se debe empezar a crear oportunidades para fortalecer ese desarrollo integral que ellos necesitan. Pregunta número 3. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Hay que garantizar que los infantes puedan crecer con su familia, su comunidad y que crezcan y prevalezcan en un ambiente de bienestar, afecto y comprensión de tal manera que predomine la creencia de la igualdad y la dignidad humana. Sin ningún tipo de diferencia, así como lo explica la ley en el artículo 44 de la Constitución Política, que se ordena proteger a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño? En este caso tenemos como principio reglas fundamentales. El derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo integral, de tal manera que estos niños, niñas y adolescentes disfruten de todos sus derechos como lo es tener una buena salud, una buena educación, además de convivir sin importar el sexo, la raza, la religión y el idioma sin ninguna discriminación. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los derechos del desarrollo del milenio? El primer objetivo es erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo objetivo es lograr la enseñanza primaria universal. El tercer objetivo es promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. El objetivo número 4 es reducir la mortalidad infantil. El objetivo número 5 es mejorar la salud materna. El objetivo número 6 es combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades. El objetivo número 7 es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el último, que es el objetivo número 8, es fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Pregunta número 6. ¿Qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación a la primera infancia para el desarrollo? Nuevamente retomo a Roger, quien sostiene que la atención y educación de la primera infancia sustentan la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje de ellos, ¿cierto? Incluyendo la salud, la nutrición, la higiene, el desarrollo cognitivo, social, el físico y el afectivo, desde su nacimiento hasta su ingreso en la escuela primaria, en contextos formales, no formales e informales. Pregunta número 7. ¿Por qué es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y la primera infancia? Podemos decir que es de mucha importancia que se creen y se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial en la primera infancia, pues de esa manera se garantiza que el desarrollo total del ser humano y la unión de las naciones. Particularmente también se puede lograr explorar las capacidades y habilidades de los niños, niñas, adolescentes, explorando sus capacidades
para que ellos descubran el mundo en el mundo que los rodea. Por eso se hace un llamado de atención a las autoridades territoriales para que orienten y conozcan la ejecución de las políticas y programas que sus referentes acciones y la destinación de recursos con el conocimiento de sus realidades. Pues lastimosamente la corrupción daña todas estas iniciativas porque cada vez se ve menos recursos como es la educación y en la salud. Pregunta número 7. Pregunta número 8. ¿Cómo es la situación actual en la primera infancia en América Latina? Todavía se puede decir que se vive la desigualdad en la cual se está desfavoreciendo y excluyendo a los infantes y adolescentes. Es por eso que el gobierno debe fortalecer mucho más sus políticas y programas para que los niños y niñas puedan ejercer sus derechos. Y última pregunta, que es la pregunta número 9, que nos dice, ¿qué situación o noticia internacional se relaciona con el incumplimiento de esos derechos, el cual están siendo vulnerados los niños? En este caso se puede decir que a pesar de todos los derechos que tienen los niños, se ve por muchas partes todavía que hay mucha desigualdad, incumplimiento de todos estos derechos. Por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, se presentó un hecho donde un profesor deportivo, el cual fue detenido el pasado miércoles por haber abusado sexualmente de un joven de 14 años. Este señor Bautista gozaba de su conocimiento local por sus videos de YouTube, donde recreaba situaciones cómicas, pero afortunadamente la madre del menor se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y la señora dio a la información a las autoridades de que su hijo era abusado por este señor, de tal manera que él lo ha traído de juegos, sesgos, celulares y dinero, aprovechándose de su popularidad y abusada del menor. Entonces, recuerden lo siguientes, amigos, el amor hacia los niños requiere coraje. El coraje debe ser vulnerable de hacer cumplir los derechos del niño, porque hay cosas que se tienen que hablar o si no se va a ver un futuro con miedos y tóxico para ellos. Y así damos finalidad a nuestro programa Yes, sí a los niños. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Mil gracias.